Bienvenidos a otro nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar cómo darle color a una foto, cómo colorizar una foto con Adobe Photoshop. Ya anteriormente, en el video anterior, les había enseñado cómo restaurar una foto antigua, una foto con un poco de cortadas, un poco de rasgaduras y restaurarla. Entonces ahora les voy a enseñar cómo darle color a esta foto, precisamente a esa que ya habíamos restaurado. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer una capa de tono saturación. Uno despliega esta otra ventanita y debemos de asegurarnos que esta casilla que dice colorear esté activa. Entonces allí ya me tira el color. Entonces yo con estos indicadores, con estas flechitas, le indico que, cuál es el color que yo deseo. Entonces le voy a dar un color un poco azul. Una vez tengo el color, lo que voy a hacer es que sobre la capa que he creado, la tono saturación 1, le voy a dar control I y comando I si es en Mac. Ahora sí, con el pincel, en este caso sería la letra B, voy a ir nada más coloreando. Entonces cuando comienzo a colorear ya me tira el color azul que yo anteriormente le había indicado en la capa de tono saturación. Entonces comienzo a pintar todas las partes que quiero. En este caso voy a pintar todo el chaleco y voy a ir dando zoom donde yo crea conveniente, y de la misma manera puedo ajustar el pincel mediante lo vaya necesitando. Lo puedo hacer más grande o lo puedo hacer más pequeño. Sigo coloreando todas las partes. Puedo pasarlo más de 2 veces si quiero en una misma parte, pues para que esté totalmente pintado. Ok, una vez ya lo tengo aquí listo, voy a hacer otra nueva capa de tono saturación. Voy a irme otra vez a tono saturación. Voy a elegir un color un poco amarillo, entre amarillo y dorado, y nuevamente repito los pasos, control y sobre la capa tono saturación 2. Ahora sí, ahora que lo tengo, voy a colorear esta parte. Voy a hacer el pincel un poco más pequeño y comienzo a pasar sobre las partes que yo deseo. En este caso sería esta parte. Ok, y ahora sí, para terminar de pintar, vuelvo a la capa anterior donde estaba pintando de color azul y comienzo otra vez nuevamente a pasarlo sobre las partes que aún restan. Okay. Puedo pasarlo un poquito por encima, no importa, no me va a quitar, no se va a ver tan mal. Ok. Listo, una vez ya lo tengo, voy a crear nuevamente otra capa de tono saturación, y esta vez va a ser para pintar la zona del cabello. Entonces vamos a dar amarillo también. En este caso va a ser un amarillo un poco más fuerte para que se haga de notar. Nuevamente le doy control y a la capa de tono saturación y voy nuevamente con el pincel a contornear todas las partes que son del cabello. Y listo, una vez ya tengo todo el cabello pintado, vamos a proceder a hacer nuevamente otra capa de tono saturación, y ahora le voy a aplicar un verde un poquito tenue, un poquito apagado, y siempre me aseguro que esté lo que es colorear. Nuevamente voy con control y control me acerco para pintar las partes que quiero, en este caso el ojo. Bueno, como
como ahora me salió un poquito, pues arreglar esta parte es muy fácil. Aquí en esta parte está pintando en blanco, y entonces para que en vez de pintar borre, lo que voy a hacer es que lo voy a invertir. Entonces, en este caso doy aquí y ahora con negro. Entonces el negro, en vez de colorear, lo que hace es borrar. Entonces vuelvo a pasar sobre las partes que no quiero para comenzar a borrar eso donde me pasé. Okay, sigo acá. Okay. Ahora nuevamente lo vuelvo a invertir para seguir coloreando. Y sobre esta capa donde hice los ojos, porque aquí se ve, tal vez se pueda ver muy fuerte el color, en el modo de capa, modo de fusión de capa, le voy a dar, vamos a ver, el que me quede mejor. En este caso creo que el que queda mejor es, veamos, le voy a dar a aclarar, se ve un poquito menos suave. Y ahora vamos a pasar con la última parte, que es la parte de la cara. Entonces, para buscar un color, un tono que me dé con la piel, veamos, vamos a hacer otra nueva capa, tono de saturación, y nos vamos a ir más o menos acá, entre rojo y amarillo. Vamos a ver cuál nos queda mejor, o le podemos cambiar un poquito la saturación, darle más, darle menos, igual a la luz. Vamos a dar un poquito más y el tono le vamos a bajar más o menos por acá. Creo que ya se va apareciendo un poquito al color de la piel, y nuevamente control I. Ahora vuelvo a pasar mi pincel sobre toda la parte de la cara que quiero llegar a colorear. Ok, ya una vez tengo básicamente todo el tono de la piel, vamos a crear una última capa de saturación para la zona de los labios. En este caso un tono tipo rosado con rojo, y nuevamente control I, y me voy a la última parte donde quiero pintar. Veamos, vamos a quitar un poquito. Por acá. Ok, y ahora sí, más o menos ya tenemos lo que es toda la fotografía contorneada, coloreada con algunos colores. Entonces ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, y no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video si te gustó, y estar activando la campanita para que puedas recibir notificaciones de los futuros videos que se vienen. Se vienen más tutoriales de Illustrator, más tutoriales de Photoshop, y también lo que es más tutoriales de FL Studio, que muy pronto también vamos a hacer mi primer video sobre cómo puedes usar esta herramienta para componer tus melodías, componer tus canciones como quieras. Así que dejo el tutorial y hasta la próxima.